Bueno, hoy ante todo quiero dar las gracias a Céliger y Conde, evidentemente a Luis, pero también a Marisa y a su equipo, por darle a la Fundación Príncipe de Girona por segundo año consecutivo la oportunidad de participar en este evento, que creo que sobre todo quiere poner en valor la aportación de los jóvenes cuando asumen una responsabilidad en la dirección, ¿no? Como sabéis, la Fundación Príncipe de Girona tiene como objetivo apoyar a los jóvenes en diversos aspectos críticos que consideramos para su futuro, con lo cual digamos que en este entorno de jóvenes nos sentimos realmente muy a gusto. Tengo el honor de compartir esta mesa, además, con 4 personas que asumieron responsabilidades muy pronto en sus carreras, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Nosotros quisiéramos hacer un debate, intentaremos que sea vivo y que realmente os aporte pues, visiones diferentes, ¿no? Porque creo que los 4 tienen formaciones y carreras muy distintas. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas para encauzar el debate, pero, por supuesto, como ya os he dicho, interrumpiros en cualquier momento, a mí también, por supuesto, y aunque la pregunta no haya ido dirigida a vosotros, pues ningún problema en que me aviséis de que tenéis ahí algo que decir, ¿no? Vamos a intentar cumplir el tiempo, porque si no tengo a Luis Conde ahí exactamente con la mirada clavada en mí para que no nos pasemos. O sea que, compañeros de mesa, ayudadme también en este punto, ¿no? Bueno, directivos con talento. La RAE nos da 2 definiciones de talento. Por un lado, nos dice que el talento es inteligencia, capacidad de entender, y por otro lado, que es aptitud y capacidad para el desempeño de una ocupación. ¿Qué es para ti, Carlos, el talento? Pues yo creo que es más la segunda que la primera, ¿no? Yo creo que el talento no es solo ser inteligente, sino que consigas desempeñar algún tipo de trabajo de forma mejor que el resto de la media, ¿no? Y para eso yo creo que no hace falta solo ser inteligente, sino tener conocimiento, haber entrenado una serie de horas, días, meses, semanas para hacer algo, tener la actitud adecuada, etcétera, etcétera, para hacerlo mejor que el resto de la gente. Entonces estoy más de acuerdo con la segunda definición que la primera. Perfecto. ¿Y tú, Montse? Yo estaría totalmente de acuerdo. Yo creo que... Vale, empezamos. Lo hemos dicho antes, va a ser muy difícil generar debate. No, pero claramente todas las capacidades que alrededor de lo que es el conocimiento, que eso ya se le presume a una persona, el talento es ese valor añadido, esa capacidad que tienes de llevar adelante un proyecto, ¿no? Que viene sumando pues, tu enfoque a resultados, tu flexibilidad, tu inteligencia emocional, para leer todos los mensajes alrededor de un proyecto para ser capaz de tirarlo adelante, ¿no? Todos esos activos son mucho más importantes que, de hecho, el conocimiento en sí, que eso ya se da por supuesto de entrada, ¿no? Muy bien. A ti, Manuel, me gustaría preguntarte cuáles crees que son las claves del éxito, ¿no? Luis Conde siempre dice que son 3, el conocimiento y la experiencia, los valores y la actitud, pero ¿en qué proporción? Y realmente, si estás de acuerdo en que son estas 3 las claves del éxito, ¿en qué proporción están ahí? Bueno, yo creo que la definición de éxito es muy relativa, ¿no? Muy individual. Diría que un 20% es inspiración y un 80% perspiración. Y claramente la actitud es para mí por lo menos un tercio. Otro tercio son los valores. Sobre todo hoy en día, con todo lo que está pasando en el mundo empresarial, un valor como la integridad es algo que creo que mueve mucho en términos de éxito. Y luego va todo lo demás, ¿no? Pero creo que el éxito fundamentalmente de un ejecutivo está siempre basado en su capacidad de aprender, en la capacidad de seguir avanzando. Lo ves en los grandes ejecutivos que ves básicamente en el mundo empresarial e internacional, todos crecen con cada nuevo reto, con cada nuevo puesto, ¿no? Creo que otra variable muy importante es no tener miedo. No tener miedo a perder el empleo, no tener miedo a que te despidan. Atreverse a atacar un nuevo reto
con determinación, con valentía y echando todo el resto adelante, ¿no? Y creo que Edurne comentaba el tema de la humildad, ¿no? Yo creo que lo más importante hoy en día para tener éxito son dos cosas. Uno, ser siempre humilde y saber dónde uno está. Y lo más importante para mí es lo último, que es pasártelo bien todos los días. El éxito no se trata de llegar a un sitio, un título, una tarjeta. Es si cada día uno no va y le apasiona lo que hace, lo que venga al final es casi irrelevante, ¿no? Bueno, tú, Karina, eres una mujer de éxito, obviamente, como todos los que estáis aquí. ¿Te lo pasas bien cada día? ¿Realmente esto es muy importante? Bueno, para mí es absolutamente clave. Y para las 1000 personas que trabajan conmigo en el banco también. Y yo creo que, volviendo un poco también a la pregunta, para mí la actitud es el multiplicador. Yo creo que el valor de un profesional se puede medir un poco como la suma del tiempo que le dedica, del talento que tiene, de la energía y de las relaciones que aporta y la capacidad de conectar cosas, pero todo eso se tiene que multiplicar por la actitud. Y yo creo que es esa actitud de creer que las cosas se pueden hacer. Aquí nos has dicho que hagamos un poco polémicos, si quieres. Yo me leí un libro hace poco que se llama Outliers. Outliers es como algo que está completamente fuera de la media, ¿no? En inglés, no sé muy bien cuál es la palabra, la traducción adecuada. Está escrito por Malcolm Gladwell, que es el periodista del New Yorker, siempre escribe libros bastante polémicos sobre temas. Y el libro de Outliers básicamente lo que es, intenta él explicar por qué hay gente que triunfa y gente que no triunfa en determinados ámbitos profesionales. Y en el libro analiza desde a Bill Gates, a los Beatles, a deportistas de selecciones nacionales de diferentes deportes, etcétera, etcétera, intentar ver por qué unos han triunfado en la vida y otros no han triunfado cuando algunos se han podido dar las mismas condiciones, ¿no? Entonces, toda la teoría del libro se basa en una teoría que le llama de las 10.000 horas, donde dice que tú tienes que tener cierto talento, ¿vale? O sea, cierto potencial y cierta capacidad para hacer algo bien, sea un trabajo intelectual, sea un trabajo físico, pero que a partir de ahí el que una persona triunfe y otro no triunfe es el que le ha dedicado 10.000 horas a conseguir de alguna forma profesionalizarse en hacer eso mejor que nadie más, ¿no? Y eso le hace triunfar en la vida. Y cuenta pues como los Beatles se iban a Hamburgo cuando no triunfaban a tocar en clubs de estos de alterne y les hacían tocar durante 12 horas una semana seguida. Como Bill Gates de pequeñito, como su familia era rica en el estado de Washington, en Seattle, tenía acceso a un ordenador y programaba muchísimas más horas de pequeño que el resto de su gente contemporánea. Como los jugadores de fútbol que son de principio de año tienen una ventaja competitiva porque en la escuela pues, le llevan un año físico de ventaja al resto de la gente y entonces entrenan más, juegan más, y entonces son más buenos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a cierto punto estoy de acuerdo que la parte de conocimiento y de expertise sobre algo tiene un peso brutal, ¿no? Porque lo que tienes que hacer lo tienes que saber a qué hacer mejor que el resto de la gente, ¿no? ¿Y tú qué crees que han valorado en ti las personas que te han contratado a lo largo de tu Pregúntaselo vida? a Luis y a Pedro Riera. Yo en mi caso, básicamente creo que eso, que era mi conocimiento y mi expertise en el tema en el que me querían contratar y luego mi experiencia internacional, porque una de las cosas que se me pedía es que tuviera experiencia internacional. ¿Y las 10.000 horas? Vamos, yo las he hecho más que eso, ¿Y tú, he hecho Karina? bastantes más. Yo voy para hacer un poco de polémica, porque yo creo que la perseverancia, el intentar las cosas y el aprender a hacerlas bien es fundamental. Pero nosotros, por ejemplo, relacionando con qué le pedimos a la gente a la hora de contratarla, no estamos buscando tanto la experiencia como el potencial, como su capacidad para hacer cosas, como esa actitud de querer hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, yo creo que, y además eso cambia en función de la fase profesional en la que te encuentres. A mí al principio yo creo que me contrataron porque era muy organizada y muy responsable. Ahora no soy ni tan organizada ni tan responsable, pero a lo mejor buscan en mí más la capacidad de transformar, ¿no? De hacer las cosas de una manera distinta. Pero yo insisto en que la actitud y ese chip, ¿no? Ese atreverte a hacer las cosas, muchas veces, por lo menos en nuestra experiencia, tiene más valor que el conocimiento per se. Perdona. Ha dicho Edurne también en la introducción, ¿no? El detectar en alguien esa pasión por el trabajo, que tiene que ir acompañada, pero yo lo doy por supuesto ya, ¿no? De un conocimiento, porque gente formada hay mucha, pero tienes el talento, esa capacidad de llevar los proyectos más allá o de darle ese punto de calidad, ¿no? Es la suma de una pasión por el trabajo y el grado suficiente de empatía para poder trabajar en equipo y contagiar esa pasión sin ponerla por encima de los demás, ¿no? Porque eso también
muchas veces ves que gente muy apasionada es difícil de meterla en equipos y que te sepan trabajar con dinámicas de equipo, pero ese equilibrio entre una empatía y una pasión para mí son claves en el liderazgo de proyectos. Bueno, las mujeres estamos más por la actitud, en esta mesa, creo. Es una mezcla de las cosas, ¿no? Si no tienes pasión por algo, no te vas a pagar 10.000 horas haciéndolo, ni de coña. Entonces, eso al final implica que tienes una pasión por algo también. Yo creo que el otro tema que has tocado importante es el tema del equipo, ¿no? Cuando llegas a cierto nivel es imposible que tú sepas hacer todo lo que tienen que hacer en tu organización. Entonces, una de las cosas importantes también para triunfar es que sepas buscar quién tiene que complementarte en tu equipo y que puedan pues, tener esa actitud, experiencia, etcétera, en lo que tú también tienes que hacer dentro de tu trabajo, pero que tú ya a todo no llegas ni por conocimiento ni por tiempo, ¿no? Yo quería preguntarte, Manuel, en este sentido un poco también cuáles eran los valores personales que mejoraban la eficiencia de un directivo, ¿no? Y concretamente me gustaría que me dijerais, ¿sabéis que Howard Gardner menciona dentro de las 5 formas mentales necesarias para que un directivo tenga un futuro, el comportamiento ético? O sea, dentro de estos valores personales, ¿cómo consideras el comportamiento ético? Bueno, eso lo ves en algunos de los mejores inversores del mundo. Warren Buffett, por ejemplo, a la hora de elegir compañías, lo primero que mira es la integridad, la integridad del colectivo, del equipo directivo. Hasta qué punto ese equipo va a afrontar en momentos difíciles las decisiones más íntegras, ¿no? Y más de largo plazo. Yo creo que al final algunas de las cosas más importantes para mejorar la eficiencia van a ir todas por el lado de la flexibilidad y de la capacidad de adaptación. Hoy por hoy el líder directivo tiene que ser situacional, tiene que ser capaz de ser muy versátil, adaptar su estilo completamente a una diversidad de gente radicalmente distinta. El directivo tiene que ser capaz, además de operar desde un plano muy estratégico hasta entrar en el máximo de los detalles si es necesario, porque muchas veces es ahí donde está realmente la mejora o la optimización de la compañía. Y el comportamiento ético te lo tengo que preguntar a ti, Karina, como representante de tu sector aquí. Es indispensable. Es indispensable, pero yo creo que hoy en día en todos los sectores. Y para mí las empresas tenemos que tener comportamiento ético principalmente con nuestros clientes, con nuestros empleados y luego con la sociedad en su conjunto. Yo soy una obsesionada de las empresas customer centric, que de verdad ponen al cliente en el centro de la relación y que hoy en día además es más importante que nunca el hacer las cosas por y para nuestros clientes, porque además estamos en un mundo que se está transformando, que está cambiando a pasos absolutamente agigantados, donde los consumidores nos están pidiendo cosas distintas a las empresas, donde diferenciarnos unas empresas de otras es cada vez más difícil, donde además el comportamiento ético es una exigencia de los consumidores hoy para todos y en todos los sectores, en el mío particularmente porque estamos viendo un momento especial, pero para todos los sectores, pero tiene que ser un given, o sea, es algo que tienes que tener, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a insistir, pensando en el cliente, teniendo ese comportamiento ético para el cliente y para los empleados de la organización. Y realmente mejora la eficiencia. Absolutamente. Yo el otro día también tenía una discusión, porque estaba en otra charla, hablando un poco de cuáles deben ser las nuevas formas o los nuevos estilos de liderazgo, ¿no? Y yo creo que estamos en un mundo donde la jerarquía y las estructuras organizativas tradicionales, que son más bien verticales, pues quizás ya no funcionan tanto y tenemos que ir hacia unas estructuras un poquito más horizontales, donde nos movamos más entre la conexión y la cooperación que entre el control y el comando, ¿no? Y en esta línea a mí me encanta siempre hablar de 5 Cs, que son la comunicación, la cercanía, la confianza, la cooperación entre personas, la inteligencia colectiva, que es tan importante, y la complementariedad, que es saber rodearte de gente realmente mejor que tú y que sean los mejores en su especialidad. Y entonces eso es lo que genera al final el compromiso de las organizaciones. Y muchas veces me dicen, bueno, es que esto es gestionar de forma buena y de forma nice.
Y al revés, yo creo que esto es lo que da ese compromiso en los empleados para conseguir los resultados mejores. Hay por ahí un libro muy interesante que se llama El liderazgo no natural, que yo lo recomiendo y habla precisamente de esto, ¿no? Cómo los líderes hoy en día, o los líderes del siglo XXI, van a ir mucho más no es el prototipo macho, alfa, male tradicional, ¿no? Es el prototipo mucho más que es capaz de demostrar y decir en público, no lo sé, ayudarme a encontrar la solución, y es capaz de apalancar al máximo la diversidad de su equipo, ¿no? Ya no se trata de aquella persona que tiene todo muy claro desde el minuto uno. Es mucho más inclusivo. Ahora bien, a la hora de tomar decisiones sí que se espera que tenga la capacidad de decidir y que lo haga rápido. Bueno, con vuestros currículums no tenemos más remedio que hablar de la experiencia internacional, ¿no? ¿Es una opción? ¿Es una necesidad? A mí me parece que los medios de comunicación últimamente venden siempre de forma negativa, ¿no? Que nuestros jóvenes estén marchando. ¿Cómo lo veis? ¿Qué dificultades entraña cambiar de país para trabajar? Montse. A ver, yo hablaré de mi experiencia del sector donde yo vengo del mundo de la ciencia y evidentemente en el mundo de la ciencia pues se es internacional desde el día cero o no se es, ¿no? De hecho, yo una vez en una entrevista con un periodista, ¿no? y que me hablaba de la fuga de cerebros, yo le decía, a ver, tenemos que preocuparnos si esa fuga es solo en una dirección, pero la movilidad de cerebros es que es básica, ¿no? Entonces me sacó un titular diciendo a favor de la fuga de cerebros, ¿no? Digo, pero es necesario. En el mundo, por ejemplo, donde yo trabajo, la investigación científica no tiene fronteras desde el día cero. La formación que eso te representa, ya no solo como profesional, sino como experiencia de vida, de conocer evidentemente otros países, otros modelos de negocio, otros profesionales. En mi caso, vaya, no me podría imaginar una trayectoria sin tener ese componente, ¿no? Y yo creo que, bueno, aquí no va a haber debate porque vamos a estar todos de acuerdo, sea el sector que sea. Hoy en día no te puedes plantear ningún negocio, ninguna trayectoria profesional sin salir a ver mundo, ¿no? Sí, además, quizá en España, digamos que habitualmente decimos que nos cuesta mucho movernos, ¿no? Nos cuesta incluso movernos a veces de Madrid a Barcelona, ¿no? Para cambiar de trabajo. Vosotros no sois un ejemplo, digamos que seguramente no sois el estándar. Eso está cambiando mucho, yo creo, pero es cierto que seguramente hay que empezar mucho antes, ¿no? Esa es mi impresión. Quizá por mi experiencia en el mundo universitario, bueno, yo recuerdo cómo había que animar mucho hace 15 años o hace 20 años a los jóvenes universitarios españoles para que se fueran de Erasmus. Ahora esto ya no es así y probablemente una persona que ha tenido una experiencia internacional tan joven, luego le va a costar menos tenerla cuando le toque, ¿no? Pero seguramente también entraña algunas dificultades, ¿no? Esto tú, Carlos, ¿cómo...? A ver, yo, ahora que has hablado de Erasmus, yo me fui de España a la primera vez con un Erasmus, era la segunda vez que se hacía Erasmus en la Politécnica, o sea que fui de los pioneros del experimento Erasmus, que tiene sus cosas buenas y malas, y después me acabé pasando cerca de 15 años en el extranjero, hasta que precisamente Sergi Conde me contactó para volver a trabajar aquí, entrar a Telefónica, y ahora llevo 6 años de vuelta en España, ¿no? Entonces, yo me acuerdo precisamente cuando estaba con las entrevistas de trabajo para volver aquí, que una de las cosas que me querían vender un poco el puesto de trabajo es, pues puedes volver a España, ¿no? Y yo les decía, ya, pero es que yo tengo mi carrera profesional y yo lo que no quiero es volver a España por volver a España, no quiero volver a España si tengo un proyecto profesional interesante que pueda dar continuidad a lo que estoy haciendo, porque pues todavía era bastante joven como para decir, bueno, me vengo a retirar a España o alguna cosa así, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que conseguir hacer con el país. No hay ningún problema porque la gente se vaya a estudiar al extranjero o a trabajar al extranjero. Lo que sí que tenemos que ver es qué modelo productivo montamos en este país, de forma que pueda haber trabajos interesantes para que la gente después vuelva con toda la riqueza que se puede adquirir después de trabajar en el extranjero. Yo he estado 10 años en Japón y 5 en Estados Unidos y te puedo asegurar que a nivel profesional es súper rico conocer dos culturas diferentes, a nivel de idioma, de poder hablar inglés pues prácticamente como segunda lengua también,
Y luego, por otro lado, también te hace apreciar muchas cosas de España que cuando te vas al extranjero y ves cómo las hacen allí, pues oye, aquí también hay cosas que se hacen bastante bien y que luego aprecias cuando vuelves, ¿no? Y en las multinacionales hoy en día es que es impensable no tener cierto perfil internacional porque la propia gente con la que trabajas tiene movilidad, con lo cual hay gente de diferentes países, el inglés, pues nos guste o no nos guste, se ha convertido un poco en la lengua franca de muchos negocios y por tanto yo creo que es una premisa imprescindible. Yo creo que lo importante es que sea una opción. ¿Que sea? Que sea una opción. Ajá. En tu pregunta, ¿no? Es una obligación, bueno, a lo mejor hay mucha gente ahora que no le queda más remedio, ¿no? Pero cuando alguien se plantee esto, yo le aconsejaría que lo haga realmente como una opción y sobre todo más de tipo personal, más que profesional. Primero personal y luego profesional. Y creo que el espectro que te da de conocimiento es muy distinto. Trabajar en un sitio como Japón, que por ejemplo, es el lugar más difícil desde el punto de vista de adaptación cultural. O sea, una cosa es moverse a lo mejor a Latinoamérica o incluso a Europa, ¿no? En el cual los valores son muy parecidos, ¿no? Me sentía más extranjero en Suecia, que es donde fui al Erasmus, que en Japón y luego porque el tipo de cultura el norte de Europa tampoco te creas que es tan O yo me encuentro mucho más cercano en muchas cosas a tailandeses que a norteamericanos, ¿no? Es mucho más similar en muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que sea una opción. Sí, pero a veces está bien que sea una opción, pero igual la necesidad nos hace descubrir una opción en nuestra vida, ¿no? Y esto es un poco aplicable también al emprendimiento, ¿no? Es decir, que uno no sabe nunca lo que le espera después, ¿no? Quizá esto nos hará que nuestros jóvenes tengan menos miedo a irse, porque la necesidad les apriete, bueno, pero que al final esto les haga dar el paso, ¿no? Una cosa que ves en el extranjero y que sorprende luego que pasa menos en España es simplemente la movilidad interna que hay, ¿no? O sea, aquí la gente ya es que no quiere ni siquiera cambiar de ciudad para ir a otra universidad. Entonces, Exacto. Yo creo que eso culturalmente no es positivo. O sea, que al final tienes que asumir que tiene que haber movilidad, que la movilidad enriquece porque ves otras culturas, sea venirte de Barcelona a Madrid o viceversa, o irte a Europa o irte más lejos, y que eso no se tendría que ver como un problema, ¿no? Sino que es parte, digamos, de tu educación personal y profesional. Bueno, y luego yo creo que otra cosa importante también es darnos cuenta de que valoran a las personas que están formadas en España, en países como Alemania o como Noruega. Yo creo que esto nos debería hacer pensar que hay muchas cosas quizá que han cambiado en este país, ¿no? En 30 años, para que a Alemania vayan ingenieros y no vayan recolectores de uva. Oye, Quiero yo cuando decir fui con el Erasmus a Suecia, claro, te vas a Suecia y piensas, bueno, aquello es la bomba, vienes de España y tal y cual, y luego te das cuenta que la calidad de la universidad allí, no sé si hay algún sueco en la sala, pero no es para nada mejor que la que tenía yo en la Politécnica aquí en Barcelona, ni mucho menos. De hecho, cuando los suecos venían aquí, vamos, las pasaban canutas para probar, y los que íbamos allí tenías menos horas de clase, no sé, era como tenía mucha menos presión que la que se tenía aquí. La calidad de educación, en mi opinión, no era necesariamente mejor. Muy bien. Bueno, seguimos un poco en el entorno universitario. Me gustaría, Manuel, especialmente tú que has hecho mucha formación corporativa, digamos, ¿no? en la propia empresa, que hablamos un poco de la relación entre vuestros estudios y el trabajo que estáis desarrollando ahora, ¿no? ¿Es relevante esta relación? ¿Habríais podido estudiar cualquier otra cosa? ¿Estudiaríais lo mismo si ahora tuvierais que tomar esta decisión? Bueno, yo voy a empezar porque no tuve nada claro qué quería estudiar, ¿no? Tenía al director del colegio empeñado en que hiciera ingeniería, pero a mí no me daba la gana. Yo quería hacer medicina, hasta que me desmayé cuando me sacaron sangre. Y entonces dije, bueno, pues o derecho o empresariales. Y alguien me dijo, bueno, ¿tienes buenas notas? Sí. Bueno, pues las dos. Me ha ayudado un montón. Me ha ayudado un montón el tener los dos estudios, me ha servido básicamente en todos mis puestos y trabajos. Creo que le he sacado mucho jugo. Creo que en mi caso concretamente ICADE me ha dado una serie de formación en términos de valores que me ha ayudado bastante profesionalmente y yo creo que elegiría lo mismo. ¿Sí? ¿Y tú, Karina? Es que yo también quería ser médico. Pero no,
en común. Yo iba a ser médico hasta el momento en el que me vi entregando la solicitud y dije, no, Dios mío, no, yo no quiero estar hasta las 6 de la mañana haciendo guardias. Y luego me pasé hasta las 6 de la mañana haciendo presentaciones, pero bueno. Yo también estudié ICADE y yo creo que también volvería a estudiar ICADE, pero a lo mejor por razones distintas. Yo lo que saqué de allí es, más que nada, amistades muy intensas y muy buenas y unos valores y unos principios que a mí me han guiado y me han ayudado muchísimo a lo largo de mi carrera. Luego, en el resto, yo creo que la parte de inteligencia analítica te forman, pero en general en las universidades ni la inteligencia emocional ni el self-awareness, la capacidad de gestionarnos a nosotros mismos, se enseña. Y a lo mejor se debería enseñar porque son cosas muy necesarias después en la vida profesional y nos centramos demasiado en lo analítico. Voy a querer tener la opinión de los dos que estudian en la es un universidad debate que pública, podría dar además, en para Hacienda. mucho, ¿no? Sí. Cómo responden hoy en día los tracks formativos de las universidades a realmente las necesidades del mercado, ¿no? Que es una suma de conocimiento analítico y a su vez todas esas capacidades que valoramos tanto, que hemos dicho, que aunque pueden ser innatas, se forman y hay mecanismos que no son precisamente el método clásico, ¿no? que muy a menudo nos encontramos en las universidades, ¿no? De cómo se enseña, ¿no? De hecho, si pensamos, las universidades son 4 años lo que te forman. Yo estudié biología, podía haber estudiado medicina, farmacia. Entiendo que un ámbito de ciencias, sí, es relevante con el trabajo que estoy haciendo, pero el impacto que esos 4 años tienen en la persona que yo soy hoy en día es realmente mínimo, ¿no? Luego yo creo que todos seleccionamos trabajos donde podamos aprender, porque es un lifelong learning, ¿no? nuestro proceso, porque si no ya no son interesantes de por sí. Toda la formación que te viene después con el día a día y formaciones complementarias que puedes hacer in-house o complementarias, ¿no? Pero claramente, pues en mi caso, por ejemplo, una tesis doctoral de investigación científica, pues aprendes un poco el método científico, que eso te enseña a cómo afrontar los problemas. Eso es una parte del aprendizaje, pero eso ya no es lo que estudiaste, luego es una parte formación / ya experiencia profesional, ¿no? Con lo cual yo creo que el secreto es saber escoger bien esos trabajos que te permiten crecer a nivel de formación propia, porque los 4 años de la universidad llega un momento, cuando uno ya tiene una edad, porque aquí yo no sé qué hago en esta mesa, jóvenes directivos, que quedan reducidos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Y tú, Carlos? Yo, a diferencia de Manuel y de Karina, no quería ser médico, porque mi padre era médico y era la última. Tenías claro que no querías. A mí de pequeñito me gustaban los ordenadores y cacharrear y programar, y tenía claro que quería hacer informática, que es lo que acabé haciendo. Después escogí hacer un doctorado, que luego lo que es el contenido técnico, digamos, del doctorado no me ha servido para nada, pero que creo, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, de que hacer un doctorado te prepara para saber cómo plantearte un problema, cómo buscar las soluciones, cómo solucionarlo, cómo presentarlo en público después, etcétera, etcétera. Y eso es una preparación que no tiene nada que ver con la específica técnica que haces en el doctorado, pero que te ayuda luego en el resto de tu carrera profesional a enfrentarte a cualquier tipo de problema, ¿no? Luego, por otro lado, a mí siempre me ha gustado la tecnología, pero conforme he empezado a trabajar me ha interesado más no la tecnología per se, sino la intersección entre la tecnología y los negocios, ¿no? O sea, cómo la tecnología pues, resuelve problemas de consumidores y eso se convierte en un negocio. Y para eso, pues haber complementado estudios técnicos con estudios de negocio me ha dado un poco la base de lo que me permite hacer mi trabajo a día de hoy. El otro problema con mi profesión es que la base la tienes, pero claro, la tecnología avanza tanto que es literalmente imposible que cosas que estudiaste en su momento te sirvan. Pero sí que es verdad que es muy diferente tener la base técnica que no tenerla. O sea, para mi profesión probablemente la gente que no tiene perfil técnico es mucho más complicado que la puedan ejercer bien. Por otro lado, si has estudiado una ingeniería, pues pasar a finanzas o pasar a otras carreras que la formación se pasa de forma más fácil, es más sencilla. Algo que ocurriría probablemente también para medicina, ¿no? Que es la que descartasteis vosotros dos. Ejercer de médico sin ser médico creo que es ilegal es difícil, en España, o sea sí. que no es un problema ya. Bueno, a mí me parece que todos vosotros sois emprendedores, ¿no? En el sentido, pues entendiendo que sois personas con una actitud proactiva en vuestro trabajo, con iniciativa, creativos, innovadores. ¿Habéis pensado en pasar a ser empresarios, Manuel? Sí. Muchas veces. Pero yo te diría que más como algo colateral, casi como un hobby adicional.
Yo, en mi caso, creo que en mi compañía tengo esa capacidad de ser emprendedor, me da todas las condiciones de poder hacerlo y me lo paso tan bien que por eso lo veo más como colateral. ¿Y tú, Carlos? Dos cosas. Primero, que yo en Telefónica como directivo, como tenemos plan de acciones, aunque sea pequeñito, sí que en cierto modo me siento parte de la empresa y creo que tengo que ayudar a que eso funcione bien, y ahora mismo no estoy pensando en cambiar de trabajo porque estoy presente en un punto profesional súper interesante. Por otro lado, yo siempre he estado en startups y en empresas pequeñas antes de entrar aquí, y siempre he estado más metido en el mundo de los emprendedores, y lo que he hecho desde que volví a España es pues dedicarme a mis ahorros e invertirlo en empresas, ¿no? Entonces estoy invertido en 10 empresas de Internet aquí en España, y eso me permite de alguna forma pues vivir muy de cerca el mundo de los emprendedores, ayudarles y dedicar mi hobby y mi dinero personal precisamente a estar en ese mundo y en contacto con ellos, que luego de alguna forma, aparte de financieramente, me revierte profesionalmente, ¿no? Porque mi trabajo va mucho precisamente de entender qué es lo que está pasando con las nuevas tecnologías y con Internet, etcétera, y el estar en contacto con emprendedores de verdad día a día pues me permite absorberlo, ¿no? Me pasa un poco como a Carlos, que al final ING Direct en España es una empresa que tiene 14 años y yo tengo la suerte de ser del equipo fundador, con lo cual me siento muy dueña del proyecto y todos los que trabajamos nos sentimos muy dueños y muy empresarios en ese sentido. Y luego además pues estamos constantemente haciendo intraemprendimiento para cambiar las cosas. Y luego, igual que Carlos, a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente joven que tiene nuevos proyectos. Y también invierto en startups, las de Carlos van bien, las que estoy yo van mal. Yo la conocí precisamente en la comida de la Asociación Española de Inversores en Internet, recientemente, donde se juntan pues, inversores en empresas de Internet periódicamente, así que doy fe de su vocación. Pero yo soy un aprendiz de inversora. ¿Y tú, Montse? Yo soy quizá una rara avis aquí, pero puedo compartir lo que han comentado mis dos compañeros, en el sentido de que, como directora de una fundación que es Biocat, de hecho, Biocat se creó, se diseñó, yo diseñé el plan estratégico de lo que tenía que ser esta fundación, luego me puse delante de la fundación para tirarla adelante y la hemos conceptualizado con un equipo de 15 personas, ¿no? Y que en cierta manera es mi proyecto también, ¿no? Me siento pues, partícipe de todo el DNA del proyecto. Desde la misma fundación ayudamos a emprendedores, impulsamos proyectos propios que pueden acabar teniendo entidad en proyectos pues, que pueden ser del entorno más empresarial o del entorno más de formación, etcétera, en los cuales me podría ver perfectamente pues, liderando alguno de ellos en el futuro, ¿no? Y mi participación en proyectos que podamos impulsar de pequeñas empresas, yo no puedo invertir como ellos porque desde una fundación del entorno más público-privado, evidentemente esto no me lo permite, pero sí participo en especies y con mi contribución a que estos proyectos tiren adelante y me los siento también como míos, ¿no? En ese sentido, pues me siento empresaria. Bueno, vamos a ir acabando y lo próximo que quiero es que le deis un consejo a un joven que ha acabado sus estudios y que mira su futuro profesional en este momento. Karina. Que me encanta, que dice: "The only one responsible for you is you". Y al final, pues yo creo que hoy en día tenemos que ser todos conscientes de que nadie nos va a dar las cosas hechas, que somos nosotros mismos los que tenemos que trabajar nuestro futuro y que tenemos que de verdad estar activamente gestionándolo. Y que al final se trata de estar constantemente aprendiendo y de verdad siendo activos en la gestión de nuestra carrera. Manuel. Yo le diría que se dedique, que busque lo que realmente le gusta, que piense un poquito qué le va a llevar mover esa pasión para estar 10 o 12 horas al día en una oficina, que deje a un lado el prestigio social, los títulos, las tarjetas, el salario de arranque, y que piense muy bien a qué se quiere dedicar. Porque además, una vez que arranques, si te has equivocado, da igual. Puedes rápidamente cambiar y volver a arrancar, nunca es tarde. Sobre todo si eres joven. Montse. También diría que no tenga prisa, porque cuando acabas la primera etapa de tu formación parece que cualquier decisión puede ser irreversible, ¿no? Y tienes como una prisa, y cuando lo que tienes que hacer es precisamente pues,
ser capaz de identificar en qué eres bueno y qué es lo que te gusta y qué es lo que te va a permitir seguir creciendo, ¿no? Porque entonces tomar decisiones que te permitan precisamente crecer profesionalmente, ¿no? Y seguir con esta etapa de formación, con lo cual saber identificar lo que te va a hacer feliz, en lo que vas a ser bueno y a por ello. ¿Y Carlos? Yo creo que, como hemos comentado antes, los estudios es un poco el principio de tu formación, pero no es el final, ¿no? La formación, una formación muy importante es precisamente la que adquieres cuando trabajas. Entonces, si yo recuerdo que lo que más he valorado de mis primeros trabajos, precisamente ha sido que me han dado la oportunidad de continuar mi aprendizaje y mi desarrollo profesional, ¿no? Entonces, yo le diría primero que se piense bien en qué oportunidades laborales le van a permitir precisamente seguir aprendiendo más, ¿no? Y como decía Manuel, no necesariamente ni el sueldo, ni el título, ni la localización geográfica es el factor más determinante, sino donde tienes una oportunidad de, pues, los 4 o 5 primeros años de tu carrera conseguir aprender muchísimo más para después ya dar otro salto, ¿no? Y luego le diría que se pensara bastante bien, depende de qué tipo de personalidad tenga, si quiere ir a una empresa grande o una empresa pequeña, porque cada una tiene sus pros y sus contras, pero ni una empresa grande es para todo el mundo, ni una empresa pequeña, aunque ahora esté muy de moda las startups, tampoco es para todo el mundo, porque yo he pasado por ahí y es puede ser muy estresante y no para todo tipo de perfiles, ¿no? También que mire un poco qué tipo de personalidad tiene y cómo va a encajar mejor, si una organización más estructurada, con un proceso de formación, etcétera, etcétera, como una empresa grande o una empresa más desestructurada, donde vas a tener que buscarte un poco más tú la vida, pero te va a permitir, por otro lado, hacer un montón de cosas diferentes, pero eso es enfocarte en una opción profesional, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que se podría resumir aunque que intenten buscar y encontrar el propio talento, ¿no? Realmente, y eso seguramente les hará ser felices en su vida profesional. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Habéis estado muy de acuerdo, pero creo que habéis sido muy complementarios y espero de verdad que este debate les haya aportado, sobre todo a los jóvenes que hay en la sala, que son gran mayoría. Muchas gracias.